Continuando con el ejemplo del amplificador de emisor común polarizado por divisor de voltaje, vamos a estudiar el caso en el que el resistor de emisor no está desacoplado. Esto lo logramos abriendo el interruptor. El análisis en CD sería exactamente igual al descrito en el ejemplo anterior, por lo tanto comenzaremos en el análisis de SA. Primero dibujamos el circuito equivalente del amplificador con el resistor RE presente. Podemos notar que ahora el resistor RE está conectado con el parámetro beta RE y la fuente de corriente dependiente en la terminal del emisor. Tenemos la corriente de base, la corriente del colector y la corriente en el emisor. Calcularemos primero la impedancia de entrada que tiene el amplificador. Como ya sabemos, al tener una fuente dependiente necesitamos recurrir a la técnica de conectar una fuente de voltaje o de corriente conocida y calculamos la corriente que proporciona esta fuente para determinar la impedancia de entrada, que va a ser igual a la fuente propuesta entre la corriente obtenida. Podemos calcular la corriente que pasa por el resistor de Thevenin. Esta corriente es de 1 volt entre la resistencia de Thevenin de 7.15 kilo ohms, obtenida en el ejemplo anterior de 139.86 microamperes. Para determinar la corriente de la base, podemos identificar las corrientes que entran y salen en este nodo que vamos a llamar nodo A. Observamos que las corrientes que entran es la corriente de base y la corriente de colector. Si las sumamos, tendríamos beta más 1 por la corriente de base, que es igual a 1 volt menos el voltaje en A entre beta RE. Y esto es igual al voltaje en A entre el resistor de emisor, que es equivalente a la corriente del emisor. Con esto calculamos que el voltaje en A es de 0.988 volts. Por lo tanto, la corriente de la base va a ser igual a 6.59 microamperes. La impedancia que tiene la base es igual a 1 volt entre la corriente de la base, y esto es 154.16 kilo ohms. La impedancia de entrada la podríamos calcular como el paralelo de la impedancia de la base con la resistencia de Thevenin, o como 1 volt entre la corriente total entregada por la fuente, que sería la suma de la corriente en el resistor de Thevenin y la corriente de la base, que son 146.45 microamperes, lo que da una impedancia de 6.83 kilo ohms. Para la impedancia de salida necesitamos aplicar la misma técnica de conectar una fuente de 1 volt en la salida. Estamos dejando la corriente de base igual a 0, por lo tanto la fuente tendría una corriente de 0 y eso lo modelamos como un circuito abierto. Por lo tanto, la impedancia de salida no se va a modificar y seguirá siendo el paralelo de RO con el resistor de colector. La ganancia de voltaje será el negativo de IC por RO paralelo con RC entre la corriente de base por la impedancia en la base, y esto es igual a beta veces RO paralelo con RC entre ZB, dando una ganancia de menos 3.88. En el ejemplo anterior la ganancia era de 309 y ahora la ganancia se ve disminuida por el efecto del capacitor de desacoplo C3. La ganancia de corriente es la ganancia de voltaje por la impedancia de entrada entre la impedancia de salida, y esto es 4.31. Como podemos concluir, el capacitor de desacoplo permite que el amplificador tenga mucha ganancia. Sin embargo, esa ganancia depende de la resistencia interna RE, la cual depende de beta. Por lo tanto, si tenemos mucha ganancia, el amplificador puede ser sensible al cambio de temperatura. El resistor RE da muchísima más estabilidad a cambio de la ganancia. Por lo tanto, podríamos tomar un camino intermedio. Tomando el valor de RE con dos resistores, podríamos desacoplar parcialmente, separando el resistor de emisor en dos. Eso le daría más estabilidad y podríamos tener una ganancia aceptable. Otra manera sería utilizar un potenciómetro en RE para conectar el capacitor de desacoplo. Esto nos permitiría tener una ganancia variable, sabiendo que entre más ganancia el amplificador sería más sensible y entre menos ganancia el amplificador sería más estable. Veamos ahora la simulación del circuito. Tenemos una señal de entrada dada por un generador de funciones, el cual tiene una señal de una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 10 milivolts pico. Corremos la simulación y en el osciloscopio podemos ver las señales desfasadas. El canal 1 está midiendo la entrada, el canal 2 está midiendo la salida. Podemos ver que las señales están fuera de fase por el signo negativo de la ganancia del amplificador. Si nosotros dividimos el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, o sea 6.15 volts entre 19.9 milivolts, obtendremos una ganancia de 307.5, que es muy cercana al 309.35
88.5 que obtuvimos en la primera parte del problema. Si ahora desconectamos el capacitor, vemos que la señal de salida ha disminuido en amplitud, llegando a un valor de 88.4 milivolts. O sea, 88.4 milivolts entre 19.9 milivolts, obtendremos un valor de 4.42, que es muy cercano al valor de 3.88 que obtuvimos en la segunda parte del problema. Podemos sustituir ahora el resistor de emisor por un potenciómetro para conectar al capacitor de desacoplo y podemos ver cómo varía su ganancia. Podría ponerlo al 100% y tener el valor de salida de 88.5 o moverlo a su valor más alto para obtener los 6.15 volts.